Coré y su séquito atacaron a Moisés en el capítulo 16 de Números. Se nos refiere que Coré y su séquito con 250 dirigentes de la congregación se juntaron contra Moisés. Lo atacaron con palabras. Dijeron todo lo que tenían en sus corazones. Se quejaron de Moisés. Aunque María habló contra él, se midió en sus palabras. Así que pudo ser restaurada. Pero Coré y su séquito, como un torrente incontrolable, desecharon toda moderación. En esto vemos dos grados distintos de rebelión. Algunos pueden ser degradados pero finalmente son restaurados, mientras que otros deben ser tragados por el Seol, pues carecen de toda moderación. Estos de Números 16 no solamente hablaron contra Moisés, sino que también lo censuraron duramente y en público. La situación fue tan crítica que Moisés no pudo hacer otra cosa que postrarse en tierra. Qué grave fue la acusación de ellos. Le dijeron a Moisés: «Basta ya de vosotros. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?». Versículo 3. Era como si dijeran: «Reconocemos que Dios está en medio de la congregación, porque la congregación es santa. Pero no reconocemos tu autoridad, porque eres un usurpador». De este ejemplo aprendemos que todos los que escuchan a la autoridad directa de Dios, pero desechan a la autoridad delegada, están bajo el principio de la rebelión. Si fuéramos sumisos a la autoridad, seguramente refrenaríamos la lengua y no nos atreveríamos a hablar con tanta libertad. Cuando Pablo era juzgado por el concilio, le habló como profeta al sumo sacerdote, diciendo: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada». Hechos 23, 3. Pero también era judío. Así que en cuanto le dijeron que Ananías era el sumo sacerdote, se dio vuelta y dijo: «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Versículo 5. Cuánto cuidado tenía con sus palabras, y con qué estrictez refrenaba su lengua. La rebelión está ligada a la complacencia carnal. El apóstol Pedro mencionó a los que desprecian la autoridad luego de hablar de los que se complacen en la concupiscencia de las bajas pasiones. El síntoma de los que desprecian la autoridad se manifiesta al hablar en contra de alguien, esto es, al proferir palabras rebeldes. Los semejantes atraen a los semejantes. Una persona se juntará naturalmente con los que le tienen afecto y se comunicará con quienes tiene afinidad. Los rebeldes y los carnales andan juntos. Dios los considera iguales. Los rebeldes y los carnales son tan malos y obstinados que no temen injuriar a los seres gloriosos. Los que conocen a Dios temblarían al hacerlo. Es concupiscencia de la boca hablar palabras injuriosas. Y si conociéramos a Dios, nos arrepentiríamos y aborreceríamos porque sabríamos cuánto la odia Él. Los ángeles estuvieron en otro tiempo bajo la jurisdicción de estos seres gloriosos. Por eso no se atrevieron a pronunciar juicio de maldición sobre estos delante del Señor. Tuvieron cuidado de no albergar una actitud rebelde al tratar con los espíritus que no habían permanecido en su estado anterior. Por lo mismo, no debemos injuriar a otros, hablando contra ellos delante de Dios, ni siquiera en nuestras oraciones. David mismo probó que era uno que mantenía su posición al reconocer que Saúl era el ungido del Señor. El poder de Satanás lo establecen los que no guardan su dignidad, mientras que los ángeles son los que sí guardan su dignidad. Pedro usa a los ángeles para ilustrar este principio de mantenerse en su lugar con el fin de que tengamos más cuidado al respecto. Hay dos cosas que hacen que los cristianos pierdan su poder. 1, el pecado, y 2, el hablar mal de la autoridad. Cada vez que uno habla abiertamente contra otro, ello significa una pérdida de poder. La pérdida de poder es mayor cuando la desobediencia se expresa con palabras que cuando se la esconde en el corazón. El efecto de las palabras sobre el poder excede en gran medida a lo que comúnmente creemos. Es verdad que a los ojos de Dios el pensamiento es considerado como igual al hecho. El que concibe el mal ya ha cometido ese mal. Por otra parte, el Señor dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 34, 36, 37. Esto indica que hay una diferencia entre las palabras y el pensamiento. Este puede encubrirse todavía.
Pero una vez que se habla la palabra, todo se revela. Los creyentes en el día de hoy pierden su poder tanto por sus palabras como por sus hechos. Y en realidad pierden más poder por sus palabras. Todos los rebeldes tienen problemas con lo que hablan. Todos los que no pueden controlar sus palabras tampoco pueden controlarse a sí mismos. Dios censura enérgicamente a los rebeldes. Leamos de nuevo 2 de Pedro 2:12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. ¿Puede haber en la Biblia palabras de censura más fuertes que las que se hallan aquí? ¿Por qué los reprende tratándolos de animales? Porque son muy insensibles. Siendo la autoridad el tema principal de la Biblia, hablar contra ella constituye el pecado más grave. Nuestra boca no debiera hablar descuidadamente. En cuanto conozcamos a Dios, nuestra boca estará en sujeción. No nos atreveremos a injuriar a las autoridades. El tener un encuentro con la autoridad crea en nosotros una conciencia de la autoridad, así como el Señor nos hace conscientes del pecado. Las dificultades de la iglesia se derivan frecuentemente de las palabras difamatorias. El hablar descuidadamente es la causa principal del rompimiento de la unidad de la iglesia y de la pérdida del poder. Probablemente, la mayoría de las dificultades de la iglesia se deben hoy a las palabras difamatorias. Solo una parte menor de las dificultades son problemas reales. En efecto, la mayoría de los problemas de este mundo han sido creados por causa de las mentiras. Si en la iglesia dejamos de difamar, habremos eliminado la mayor parte de nuestras dificultades. ¿Cómo necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios y pedirle que nos perdone? Es preciso que terminemos completamente con nuestras palabras injuriosas delante de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Santiago 3:11. De los mismos labios no deben salir palabras cariñosas y palabras denigrantes. Ojalá ponga Dios vigilancia en nuestros labios, y no solamente en nuestros labios sino también en nuestro corazón, para que seamos librados de pensamientos rebeldes y palabras injuriosas. Quiera Dios que eliminemos para siempre a las palabras injuriosas. 2. Las razones. Pues no hablan aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Romanos 9:11, 2, y la difamación procede de la razón. La rebelión del hombre contra la autoridad se manifiesta en palabras, razones y pensamientos. Si no conoce la autoridad, hablará palabras denigrantes, palabras que generalmente se originan en su razón. Cam tenía sus razones para difamar a su padre, pues Noé estaba desnudo. María habló contra Moisés a raíz del casamiento de su hermano con una mujer cusita. Sin embargo, el que se somete a la autoridad vive bajo autoridad y no dentro de lo razonable. Coré su séquito con 250 dirigentes murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3.
También ellos tenían sus razones. Palabras calumniosas como aquellas son producidas generalmente por la razón. Datán y Abiram parecían tener razones más poderosas aún, pues contestaron a Moisés, diciendo: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Versículo 14. Lo que querían decir era que sus ojos podían ver con más claridad cómo era la tierra allí donde estaban. Cuanto más reflexionaban, tanto más poderosas parecían ser sus razones para desconfiar de Moisés. La razón no puede permitir la reflexión, puesto que lo único que ésta hará será agravarla aún más. La gente de este mundo vive en la esfera de la razón. ¿En qué, pues, nos diferenciamos de la gente mundana si también nosotros vivimos en esa esfera? Seguir al Señor exige la liberación de la razón. Es muy cierto que para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de la razón. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿La razón o la autoridad? Cuando seamos iluminados por el Señor, seremos cegados por la luz, y nuestra razón será desechada. Pablo quedó ciego con la gran luz que lo iluminó en el camino a Damasco. Desde entonces ya no se fió de su propia razón. Moisés jamás se sacó los ojos. Sin embargo, actuó como si fuera ciego. Tenía sus argumentos y razones, pero en obediencia a Dios vivía por encima de la razón. Los que están bajo la autoridad de Dios no viven por la vista. Los siervos de Dios tienen que liberarse de la vida de la razón. La razón es la primera causa de la rebelión. Por eso es que no podemos controlar nuestras palabras a nietos, que primero tratemos detalladamente con nuestra razón. Salvo que el Señor nos libre de la esclavitud de la razón, tarde o temprano diremos palabras denigrantes. Parece fácil hablar de la liberación de la vida de la razón. Pero como seres racionales, ¿cómo podemos refrenarnos de argumentar con Dios? Ello parece sumamente difícil. Razonamos desde la niñez hasta la edad adulta, desde nuestro estado de incrédulos hasta ahora. El principio básico de nuestra vida es el razonamiento. ¿Cómo, pues, podemos dejar de razonar? Dejar de hacerlo requiere literalmente la vida misma de nuestra carne. Es por eso que hay dos clases de creyentes: los que viven en la esfera de la razón y los que viven en la de la autoridad. Preguntémonos, ¿dónde vivimos hoy? Cuando recibimos el mandamiento de Dios, nos detenemos a considerar el asunto para ver si hay razones suficientes para que lo hagamos. Oh, esto no es más que una manifestación del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fruto de ese árbol gobierna no solo nuestros asuntos personales, sino que hasta todo lo que Dios ordenó tiene que pasar por nuestra razón y juicio. Nosotros pensamos por Dios y decidimos lo que Dios deberá pensar. Sin duda, este es el principio de Satanás, porque ¿acaso no desea él ser igual a Dios? Todos los que de veras conocen a Dios le obedecen sin discusión, pues no hay ninguna posibilidad de asociar la razón con la obediencia. Si alguien desea aprender la obediencia tiene que desechar la razón. Tiene que vivir por la autoridad de Dios o por la razón humana. Es absolutamente imposible vivir por ambas. Durante su vida terrenal, el Señor Jesús vivió en todo sentido por encima de la razón. ¿Qué razón pudo haber para la deshonra, los azotes y la crucifixión que sufrió? Pero él se sometió a la autoridad de Dios. No arguyó ni preguntó, solamente obedeció. Vivir bajo la razón es tan complicado. Consideremos las aves del cielo y los lirios del valle. ¿Con qué sencillez viven? Cuanto más nos sometamos a la autoridad, tanto más sencillas serán nuestras vidas. Dios nunca argumenta. En Romanos 9 Pablo probó a los judíos, que Dios también llama a los gentiles. Él indica que de los descendientes de Abraham, solo fue escogido Isaac y que de la simiente de Isaac solo fue escogido Jacob. Todo es según la elección de Dios. Así pues, ¿por qué no debería escoger Dios a los gentiles? Él puede tener misericordia del que Él tenga misericordia y compasión de quien Él se compadezca. Él ama al traicionero Jacob y aborrece al honesto Esaú, a lo menos. Esto es lo que suponen los hombres. Hasta endurece el corazón de Faraón. Es, pues, injusto Dios. Pero Él se sienta en el trono de gloria arriba y todos los hombres están sujetos a su autoridad. ¿Quién eres tú, partícula de polvo, para arguir con Dios? Él es Dios y tiene autoridad para hacer lo que quiera.
No podemos seguirle por una parte y por la otra exigir saber la razón. Si queremos servirle, no debemos discutir. Todos los que tienen un encuentro con Dios deben desechar sus propios razonamientos. Solamente podemos basarnos en la obediencia. No nos entremetamos con nuestros argumentos, tratando de ser consejeros de Dios. Escuchemos lo que Dios afirma. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Cuán preciosa es la palabra tendré. Adoremos a Dios. Él nunca argumenta, simplemente hace lo que quiere. Él es el Dios de la gloria. Asimismo Pablo declara, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurece. Romanos 9, 16, 18. Endurecer su corazón no significa hacerlo pecar. Simplemente significa abandonarlo, véase Romanos 1, 24, 26, 28. Pablo, previendo una objeción de parte de los destinatarios de su epístola, se anticipa a su argumento diciendo, pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Versículo 19. Muchos coincidirán en que el razonamiento anterior es tremendamente fuerte. Pablo también conoce la fuerza de tal argumento. Así que continúa. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 20. No contesta su argumento. En cambio, les pregunta, ¿quién eres tú? No dice, ¿qué dijiste? Solamente pregunta, ¿quién eres tú, para que